NA Online presenta Cimientos, bases para tu caminar con Dios. Un discipulado con enseñanzas prácticas y simples que te ayudarán a cimentar tu fe en la palabra de Dios. Bienvenidos a Cimientos. Hola, mi nombre es Iván Méndez y les doy la bienvenida al ciclo discipular Cimientos. Cimiento significa base o fundamento. Es aquello sobre lo cual se establece algo. Por ejemplo, un edificio, el cimiento de un edificio tiene que ser muy fuerte. Si ese fundamento, ese cimiento está bien puesto, está bien sólido, está bien estructurado, pues el edificio va a poder ser muy alto, ese edificio va a poder ser muy funcional y va a poder albergar muchas personas. Jesucristo dijo que la persona sabia, el hombre sabio, era aquel que construía su casa sobre la roca, sobre un cimiento sólido, porque aunque vengan tormentas, ¿y quién de nosotros no vive o experimenta tormentas en su vida? Cuando vienen tormentas al matrimonio, a las finanzas, con los hijos, a la salud, lo que sea, si estamos cimentados, fortalecidos en esa roca firme que es Jesucristo, o sea, la palabra de Dios, con unos principios de vida bien claros, pues entonces todas esas tormentas no van a poder mover ese edificio. Pasará la tormenta, el edificio continuará ahí. Cuando hablo de edificio me refiero a tu vida, a la mía. Pero también dijo Jesús que la persona necia era aquella, o falta de sabiduría, era aquella que construía su vida sobre la arena. Y desgraciadamente muchos de nosotros los cristianos hemos construido nuestra vida no sobre ese cimiento sólido, sobre esa roca fuerte que es Cristo Jesús, sino que la hemos construido simplemente sobre costumbres, doctrinas, tradiciones o sobre nuestro propio parecer o interpretación. Por eso es tan importante que nos pongamos de acuerdo en qué y cómo son esos cimientos fuertes. ¿Ok? Entonces, este programa de cimientos forma parte de toda una escuela de formación discipular. ¿Qué significa formación discipular? ¿Qué significa ser un discípulo? Jesucristo dijo que el discípulo, ¿quiénes son mis discípulos? Pues aquellos que me aman. ¿Y quiénes son los que me aman? Pues aquellos que se mantienen fieles a mis enseñanzas. Por lo menos en Juan 8:31, él expresa ese concepto cuando dice: ¿quiénes son mis discípulos? Aquellos que se mantienen firmes en mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Quiero también, en esta introducción, en esta presentación de este ciclo discipular, hacer hincapié en que Jesucristo nunca nos mandó sencillamente a ir y hablar de Él con la gente, más bien nos dejó una misión a cumplir. Y por no ser una misión específica para una persona, sino para toda su iglesia, esto se conoce como la Gran Comisión. Esa Gran Comisión está expresa en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, en donde Jesucristo, después de resucitado, le dice a sus discípulos, dice: miren, toda autoridad me ha sido entregada a mí, tanto en los cielos como en la tierra y abajo de ella. Por tanto, ahora vayan ustedes, y hago énfasis en ese vayan, en ese ir, y hagan discípulos a todas las naciones, o discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Pues primero bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enséñenles a hacer, o enséñenles a poner por obra, o enséñenles a llevar a cabo todo aquello que yo les he enseñado. Esa es la esencia del discipulado. La esencia del discipulado, entonces, no es ir y contarle a la gente que Jesús resucitó, lo cual es necesario, imprescindible, pero no es cumplir con el propósito para el que Jesús nos redimió a ti y a mí. Cumplir con el propósito es llevar a cabo esa gran comisión, que de nuevo es ir a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles a poner por obra. O sea, no simplemente diciéndole: mira, esto es lo que dice. No, eso se llama enseñar algo. Pero discipular a alguien no es solo darle una enseñanza, una cátedra, digámoslo así. No, discipular a alguien es no solamente decirle, sino mostrarle y básicamente llevarle de la mano para que esa persona pueda poner por obra aquello que Jesús nos enseñó a nosotros. En la antigüedad, en el mismo tiempo de Jesús, por ejemplo, los hijos solían seguir con la profesión de sus padres. Por ejemplo, José, el padre adoptivo de Jesús,
era carpintero. Entonces, ¿cuál era el oficio de Jesús? Pues carpintero. ¿Por qué? Porque no era simplemente mandar a la gente a la universidad a hacer un curso, sino era enseñarle algo, caminar, ¿cierto? Entonces, el discipulado se trata de que todo aquello que Jesús nos ha enseñado a todos a hacer, pues nosotros lo vamos reproduciendo en las demás personas. Discipular en sí mismo es reproducir. Y quiero que vayas conmigo al primer capítulo de la Biblia. Allí cuando Dios crea absolutamente todo, en ese primer capítulo de Génesis está el origen de absolutamente todo. Y en ese momento Dios mismo enseña lo que es el discipulado. Génesis capítulo 1, primer capítulo de la Biblia, versos 27 y 28 dice que Dios nos creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, como varón y hembra nos creó, y nos bendijo con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra y entonces gobiernenla, domínenla, subyúguenla. ¿Cómo o cuál fue el concepto con el que Dios nos dice que podemos gobernar la tierra? A través del discipulado. ¿Cómo es el discipulado? Que es reproducir la imagen y la semejanza de Dios, sus características, su amor, lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que Él le apasiona, lo que no le apasiona. Reproducir esa imagen y semejanza de Dios y luego multiplicarla y luego llenar la tierra para gobernarla. Ese es el concepto del discipulado. Como no lo hicimos bien, entonces el Padre, después de haber enviado profetas y de que su palabra, la ley, estaba expresa en todos lados, Él envía a esa palabra a que se haga una imagen en nosotros, ¿cierto? Porque si la orden inicial es reproducir la imagen de Dios, pues y lo que no pasó fue que lo que no pasó fue eso precisamente, que se reprodujera esa imagen. Entonces Él envía a esa palabra no para que sea enseñada, sino para que sea una imagen. ¿Dónde encuentras esto? En Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 empieza diciendo, versos 1 y 2, dice que la palabra era Dios, que la palabra estaba con Dios desde el principio, que por la palabra todo, absolutamente todo fue hecho, o sea, corroborando lo que dice Génesis capítulo 1. Y luego en el verso 14 de ese capítulo 1 de Juan dice: y esa palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros para que viéramos, para que viéramos o contempláramos la imagen del Hijo único de Dios, lleno de gracia y de verdad, o sea, del amor del Padre, pero también de la palabra, de la verdad. No que la escucháramos, sino que la viéramos. ¿Ok? Entonces, Jesucristo es el modelo, es el original del cual se deben hacer esas reproducciones o esas copias. Cuando tú vas a reproducir algo, por ejemplo, si tú vas a reproducir tu material, y tú vas a un centro de copiado, un centro de reproducción, o te paras enfrente a una copiadora y tú le empiezas a decir cosas, pues los conceptos que tú le digas no pueden ser copiados, ¿cierto? Pero si hay una imagen, de esa imagen se pueden sacar muchas copias. Bueno, pues Jesucristo fue la imagen. Y luego nos dice, ok, todo lo que me han visto hacer a mí, todo lo que me han oído decir a mí, y todo lo que les he enseñado, ahora ustedes lo ponen por obra y lo reproducen en otros. ¿Ok? Esa es la esencia de qué es discipulado. Otro ejemplo, si hace falta, lo encuentras en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. El apóstol Pablo le está hablando a ese hijo amado, a ese discípulo, y por eso lo consideraba como un hijo. Porque un hijo es la imagen de su padre, lo representa fielmente. Y él le decía: mira, Timoteo, lo que me has escuchado enseñar en presencia de muchos testigos, ahora ve tú mismo y enséñaselo a hombres fieles e idóneos que a su vez sean capaces de enseñarle a otros. O sea, tú me has visto enseñar a unos, ahora tú reproduce eso y enséñaselo a otros que a su vez sean capaces de reproducirlo en otros. Vemos entonces que el discipulado es el cumplimiento, o más bien otra manera de decir o de interpretar el deseo, voluntad y propósito de Dios para la humanidad, expreso en el mismo momento en que Él crea esa humanidad, allí en Génesis 1, versos 27 y 28, que es reproducir su imagen, multiplicar su imagen y llenar la tierra de esa imagen. O sea, que toda la tierra sea llena del conocimiento de la imagen, de la gloria de Dios. ¿Ok? Por eso es que estamos
empezando y haciendo la introducción de este discipulado Cimientos. Ahora, también Jesús dijo que cuando Él regresara, muchos le dirían: Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho cosas como echar fuera demonios, hemos profetizado, hemos sanado enfermos. Yo parafraseo, nos hemos reunido en templos, hemos hecho muchas cosas en tu nombre. Pero que Él va a contestar: no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, uno dice: pero ¿cómo así? O sea, hemos hecho cosas religiosas, hemos hecho cosas buenas, pero va a decir: no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, al fin, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque la esencia de todo esto es reproducir su imagen. Entonces, muchas veces nos preocupamos más por lo que hacemos o por lo que damos. Claro, el Señor fue muy claro cuando dijo: yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero es obediencia. Entonces, que nosotros digamos Señor, Señor, que hagamos oraciones en las que decimos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, no necesariamente hace que eso sea una verdad. Me explico, yo puedo decir muchas veces, me puedo orar muchas veces, puedo decir que entrego mi vida al Señorío de Jesús, o puedo usar expresiones como que Jesucristo es el Señor, el Rey de mi vida, o que está sentado en el trono de mi corazón, pero no porque yo lo diga es verdad. De nuevo, Él dijo: ¿quiénes son mis discípulos? Aquellos que permanecen en mis enseñanzas. Entonces, un discípulo es aquel que conoce a Jesús, que conoce sus enseñanzas, que conoce su carácter y vive conforme a ese carácter. Yo puedo venir a la iglesia, además yo puedo ser pastor, venir a la iglesia todos los días, predicar mis domingos, hacer muchas cosas, pero si por ejemplo yo miento o engaño cuando hago un negocio, o engaño al pagar mis impuestos, pues la verdad no está en mí. Entonces no importa que yo sirva en la iglesia o que tenga un título, pero realmente no estoy permitiendo que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Ese es tal vez uno de los dramas más tremendos, y es la razón por la cual la iglesia cristiana en estos momentos a nivel mundial, aunque tiene muchos adeptos, mucha gente dice ser cristiana y llenamos los templos y las iglesias, pero como iglesias no tenemos influencia ni en el gobierno, ni en los medios de comunicación, ni en el entretenimiento, el cine, la televisión, en la educación, ni siquiera en la familia o en los negocios, en las finanzas. No tenemos influencia. Vemos que cada vez la familia, el concepto de familia se diluye más, que la manera en que se manejan los países, donde se gobiernan los países, pues cada vez honra menos a Dios. Vemos también que la educación, nos damos cuenta ahora, la educación promueve una cantidad de cosas que no le agradan a Dios. El sistema financiero del mundo es un sistema completamente egoísta, basado en acumular, así otros se mueran de hambre, no importa, o sea, no se ama más el dinero que a Dios. Y cada área del acontecer humano no está siendo influenciada por la iglesia, porque no tenemos claro el concepto de discipulado. Pensamos que discipulados son cursos y no principios de vida que, si los vivimos todos, van a afectar y van a cambiar el mover, el caminar de nuestras familias, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, de nuestra ciudad, de una nación entera, del mundo entero. Pero tiene que empezar por cada uno de nosotros, ¿ok? Así que te invito, te doy las gracias por estar acá en este día, y te invito a que permanezcas en este proceso discipular, entendiendo que esto no es simplemente una enseñanza más, sino que si estos conceptos realmente empiezan a enraizarse en ti, empiezan a transformar a renovar tu manera de pensar, y por ende a transformar tu vida, pues entonces tú eres un embajador del reino de los cielos en la tierra, y tu vida, tu presencia, tu accionar van a empezar a cambiar, o sea, a renovar la manera de pensar de otros, empezando en tu propia casa, y por ende a transformar sus vidas, su entorno. Y así poco a poco, si lo hacemos todos juntos, vamos a lograr transformar nuestras ciudades y vamos a lograr transformar el mundo, como ha sido el deseo de Dios desde el principio, que reproduzcamos su imagen, que multipliquemos su imagen y su semejanza, y que entonces llenemos la tierra de esa imagen, esa semejanza, esas características, y la gobernemos, ¿ok? Así que, de nuevo, bienvenido a este ciclo discipular. ¿Qué se demanda de ti? Que pongas mucha atención,
que asistas fielmente a cada uno de los capítulos, de las enseñanzas, que leas tu material y los versículos que allí están, o sea, que vayas a leer tu Biblia, la palabra de Dios, porque es ella la que va a cambiar tu vida. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Es la palabra de Dios activada por el Espíritu Santo la que transforma. Y que contestes cada uno de los capítulos. Tiene algunas preguntas que no son para calificar si eres muy inteligente o no eres muy inteligente, sino para ver si cada uno de estos principios y cada uno de estos conceptos de la palabra de Dios ha quedado claro en tu vida. ¿Okay? Si tú haces eso y lo acompañas de oración pidiéndole al Espíritu Santo que tu vida sea transformada, que esa palabra de Dios, que es Cristo Jesús, en ti produzca mucho fruto, tú lo vas a ver, vas a empezar a ver fruto en tu vida. No es algo que tú dices, voy a hacer esto, voy a dejar, no, empieza a haber una transformación, porque recuerda que la palabra entra por aquí, por los ojos o por los oídos, y entra a tu cerebro, ¿okay? Y allí se vuelve conocimiento. Posiblemente la memorices y se la puedas repetir a otros. Pero si de allí, de donde se volvió conocimiento, y a través de todo tu ser, eso se va convirtiendo en algo que es lo que tú crees, en tu verdad la que te mueve, el Espíritu Santo le va a dar vida, y entonces tú vas a ser Cristo en la tierra. ¿Me explico? Jesús fue Cristo. Entonces Él fue Jesús Cristo. ¿Qué es Cristo? El ungido, la imagen de Dios. Jesús, la imagen, el ungido de Dios. ¿Okay? Pero la idea es que tú seas Pedro, el ungido, la imagen de Dios. Marta, la ungida, la imagen de Dios. María, Tomás, Julio, Jorge, Denis Cristo, Rocio Cristo. Eso es lo que tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser la imagen para que la gente pueda ver en nosotros algo, que puedan imitar una imagen, no simplemente palabras. ¿Okay? Es un privilegio poder compartir todo esto que Dios nos ha dado, nos ha brindado y que nos ha permitido vivir y experimentar, poderlo compartir con ustedes. Así que los esperamos y vamos a empezar este proceso juntos, y estamos para servirles, para que podamos ver juntos muchísimo fruto, como fue el deseo de Jesús, que demos fruto y fruto que permanezca. Bienvenidos.